Hola, antes de entrar en materia y de ver los distintos mitos de los que vamos a estudiar en continuos tutoriales, quería aclarar un concepto que creo que es importante y fundamental, y es que todos tenemos una percepción de la realidad, así como prejuicios que van a dictar nuestro comportamiento. Al decir, vamos a ver, este es un ojo humano, que todos, cualquiera de nosotros, el ojo humano, va a tener una pantalla a través de la cual va a ver la realidad, y esta pantalla le va a dar una imagen de la realidad, con lo cual no va a ser la misma imagen que uno va a percibir de la realidad de una persona X que la que va a tener y va a recibir otra persona Y. Tenemos, claro, prejuicios que va a dictar y van a estar en esta pantalla, a través de la cual vamos a ver la realidad, como pueden ser, por ejemplo, el carácter. Uno de ellos va a ser el carácter, y así, dependiendo de la personalidad, habrá personas pues que, por su carácter, por el carácter que tienen, lo van a ver de una manera y otros de otra manera. Por ejemplo, otro prejuicio va a ser, por ejemplo, la experiencia. No va a ser la misma la imagen que va a tener de la realidad una persona con determinadas experiencias en la vida, con una edad determinada, que la que pueda tener otra persona con otra edad, con otras experiencias, con otras, en fin, otras experiencias vividas. Por otro lado, va a ser también importante y va a ser fundamental la formación. Entonces, no va a ser lo mismo, pues, por ejemplo, alguien que pues, se ha criado en un pueblo, sin menospreciar a nadie, por supuesto, que alguien que ha nacido pues, en una ciudad grande o bueno, pues, en una ciudad intermedia, con mar, etcétera, etcétera. También va a tener importancia la cultura, y así pues la cultura no es la misma cultura la que tenemos, por ejemplo, aquí en España, que la que puedan tener en el Reino Unido, la que puedan tener en Estados Unidos, o la que puedan tener, por ejemplo, en Siria. Otro factor a tener en cuenta va a ser los hábitos, y así hay personas pues, que en función de qué hábitos tengas, pues también la imagen que luego vas a tener de la realidad va a diferir en función de ciertos hábitos que uno pueda tener. No es lo mismo la persona que madruga, que la persona que tiene el hábito de todas las mañanas, por ejemplo, desayunar y leer, o otra persona que no le gusta leer y lo que hace es ir a hacer deporte, etcétera, etcétera. También pues las creencias va a ser importante a la hora de la imagen que uno pueda tener. Entonces no va a ser lo mismo, por ejemplo, la imagen que pueda tener de la realidad una persona que cree en Dios, a una persona, por ejemplo, que no cree en nada y no cree en Dios, es ateo. Entonces pues eso le va a condicionar la imagen que esta persona va a recibir de la realidad que ve. Una frase que me gusta mucho es una que dice que es asombroso las cosas que pueda hacer una persona si se olvida de las ideas preconcebidas. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, los niños. Tú a un niño le preguntas o le preguntas sobre algo que ha visto, o una experiencia que has tenido, y es asombroso lo que te puede contar el niño, lo que te transmite, las ideas, y cuando uno no tiene ideas preconcebidas, pues fantástico, ¿no? Volviendo al cuento del tutorial anterior, pues el niño fue el que vio al rey desnudo y dijo lo que pensaba, porque el niño, como no tiene esas ideas, como no tiene todos esos hábitos, no ha tenido esas experiencias, o sea, su mente está a cero o casi a cero, pues dice realmente lo que piensa. La pregunta que podemos hacernos también es ¿cuántas imágenes tienen una misma realidad? Y claro, muchas veces nos podemos encontrar que hay tantas imágenes de una realidad como personas, como ombligos, que se suele decir. Así que lo que yo veo de una manera, fulano lo ve de otra, mi amigo Pedro lo ve de otra, y mi amigo Pepe lo ve totalmente de otra. ¿Qué hacemos, no? La pregunta que también nos debemos de hacer es ¿qué hacemos cuando esta imagen que tenemos de la realidad pues no coincide? Y en caso de divergencia, lo que es bueno hacer es plantearnos en lo que se llama hacer un viaje al filtro.
¿Y qué es esto de hacer un viaje al filtro? Pues viaje al filtro es hacer una pregunta abierta y preguntar a la persona que no ve las cosas como nosotros la vemos, ¿por qué ves de esa forma las cosas? Oyes, ¿tú por qué para ti esta forma de ver las cosas es de esta manera? ¿O por qué opinas de esta forma, ¿no? Y es una buena manera de poder entender a esa persona y poder entender por qué piensa de esa forma, por ejemplo, ¿no? Muchas veces los dos obstáculos que muchas veces nos encontramos para poder entender la imagen que otra persona pueda tener que sea distinta a la nuestra y no entendemos por qué es muchas veces mi propio filtro, ¿no? Mi filtro puede ser el gran obstáculo, y es que uno puede tener un filtro o una forma de ver las cosas tan clara que pues eso le impide entender a la otra persona o comprender el por qué la imagen de otra persona es distinta a la que yo tengo. Y el segundo de los obstáculos es lo negativo. Y muchas veces nos enfocamos en lo negativo y nos olvidamos de lo positivo, cuando debería ser al contrario. Debemos de trabajar en los puntos que tenemos de acuerdo y olvidarnos de las cosas donde no coincidimos o no tenemos la misma opinión, ¿no? Y aquí hay que tener hay que tener en cuenta que hay que, tener cuidado, porque a veces también hacemos lo que se llama la escucha selectiva, es decir, alguien opina de distinta manera a la mía, ¿y qué hago? Le escucho, pero me quedo solo con aquello que me interesa escuchar. O sea, escucho la opinión de esa persona, pero lejos de querer o tratar de entender a la persona por qué opina de esa manera, no. Lo que hago es selecciono aquello que dice que coincide con lo que yo pienso, con la imagen que yo tengo de la realidad, y así con lo que hago es confirmar mi imagen de la realidad. Pero no estoy haciendo una escucha, estoy haciendo una escucha selectiva y me estoy dejando lo más importante, que es entender por qué esa persona opina de esa manera. Creo que es importante tener estos conceptos algo claros o medianamente claros antes de poder también escuchar los tutoriales y poder partir, ¿no? De que no hay una verdad, en muchos casos absoluta, pero sí, es importante muchas veces entender, tener claro también estos filtros y también poder entender, empatizar. Yo creo que esto nos va a poder ayudar a la hora de escuchar y a la hora de oír estos tutoriales.